Ahí estamos en vivo. A partir de este momento hemos activado las cámaras, estamos en vivo. Soy el pastor Ángel Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie estamos compartiendo desde Buenos Aires, Argentina, este programa titulado Juan 10:27, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Vamos a estar compartiendo a partir de este momento este título bíblico que hemos titulado Firmes en Cristo Jesús. Vamos a arrancar desde Primera de Corintios capítulo 16. Pero primeramente vamos a orar para recibir esta palabra. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Desde ya le bendecimos. Y en 1 Corintios capítulo 16, la palabra de nuestro Señor nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es palabra del Señor en el Espíritu y le damos gloria a su palabra. El título nos habla y nos dice firme en Cristo Jesús. Y la palabra, acá lo vemos al apóstol Pablo, cómo se está despidiendo en la primera epístola, la primera carta a los Corintios. Y vemos que él les alienta, como nosotros le estamos alentando desde acá de la radio a través de nuestro ministerio Somos de Cristo Jesús. Velad, número 1 dice, velad, estad firmes. Qué importante es mantenerse firme en el camino del Señor. Una de las cosas que yo como pastor he experimentado es que es tan fuerte la lucha espiritual que a muchos les cuesta mantenerse firme y llegan a desmayar, a apostatar, a abandonar. Y al mismo tiempo vemos acá que la palabra nos da este aliento para que nosotros, si nos vamos a mantener firmes en la fe, también nos dice, el apóstol Pablo te dice que se tienen que portar varonilmente y sobre todo esforzarse. Para poder interpretar este versículo, vamos a ir al desarrollo. Le voy a pedir a mi querida esposa que leamos primeramente Primera de Pedro capítulo 5. ¿Por qué Primera de Pedro capítulo 5? Acá vamos a ver una confirmación acerca de la primera palabra que surge en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Porque en el espíritu del apóstol Pablo lo primero que dice es velad. Eso es lo primero que dice. Observemos que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 5, en el versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad. Ahí nomás, ustedes observen que lo primero que dice acá el apóstol Pedro dice, sed sobrio y velad. Acá ya lo vemos a Pedro dando este mensaje. Luego dice, ahora van a entender por qué le dice que tenemos que velar y estar sobrios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Observen esta palabra. ¿Por qué tenemos que estar firmes en Cristo Jesús? Porque hay un adversario de la iglesia. Un adversario con nombre. Acá está mencionado como diablo. Pero vemos que está buscando a quien devorar. ¿A quién creen ustedes que va a devorar? Miren esto. Si intenta devorar al que está dentro de la iglesia, que se mantiene en el camino, no va a poder. Porque estando sujeto a la vid, se cumple Romanos 8:31, que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versiones actuales, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Como tú lo quieras llamar. Pero es imposible porque va a haber, como nos menciona
Lucas 6, 48, del 47 al 48, va a haber ataques a la casa, pero al estar construida sobre la roca, no va a poder ser destruida. Pero si no estamos firmes, miren lo que pasa a continuación. Vamos a ver qué nos dice el versículo 9 para terminar de redondear. Primera de Pedro, capítulo 5. Al cual resistid firme en la fe. Ay, no más. Ustedes observen que hemos arrancado con 1 Corintios 16, 13, que dice, velad, estad firme en la fe. Y acá vemos que la palabra nos está diciendo al cual resistid firme en la fe. ¿En qué tenemos que resistir firme? En la fe. Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ustedes observen el pasillo de la fe de Hebreos capítulo 11, están todos los mencionados del Antiguo Testamento que se mantuvieron por la fe. De la misma forma, en el nuevo pacto, en la gracia, entramos por la fe en la gracia de nuestro Señor. Es todo por la fe. Pero dice al cual resistir firmes en la fe. Firmes congregándonos, firmes recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, firmes cumpliendo con sus mandamientos, firmes escuchando la palabra del Señor. O sea, no es casualidad que ustedes estén del otro lado con una radio escuchando palabra de Dios. Eso significa que el Señor está queriendo aumentar tu fe. Por eso hay textos bíblicos en donde vemos que incluso llegaron a decir, Señor, aumenta mi fe. Y si están del otro lado escuchando, digan, como ustedes lo quieren decir en silencio, igual humilde, Señor, aumenta mi fe. Al cual resistid firme en la fe. Vamos a leer completo ahora al versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabiendo que esto está pasando con todos los hermanos. Vaya a Apocalipsis capítulo 12. Presten atención porque acá Pedro está diciendo la misma palabra, lo confirma ya en el Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 12 ya vemos que hay una lucha espiritual y que Satanás es expulsado del reino de los cielos, ya no tiene acceso, como lo vemos en Job capítulo 1, que sí tenía un acceso para con Dios, hasta para dialogar con Dios, pero ya no tiene más acceso. Por eso en el reino de Dios ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni nada de lo que se vive en la tierra y fue expulsado de la tierra. Esto es cuando Cristo Jesús vence en la cruz. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes observen que acabamos de leer acá en primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 9 dice, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir, todos los hermanos en Cristo, a los que están firmes, va a haber un ataque. El peligro mayor está a los que abandonan. No se olviden que es peligroso porque dice la palabra que ve el cuerpo, la casa vacía y viene con 7 peores. Es muy peligroso apostatar. Pero ¿por qué dice esta palabra? Por lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Por eso dice que hay un ataque a todos los cristianos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahí nomás ustedes observen que ya en Apocalipsis ató el resto de ella a los que ¿qué? ¿Guardan? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Cristo Jesús. Juan 14, 15. El que guarda mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Pero ya vemos el versículo 23 del mismo, primero 21 del mismo Juan 14, que Él se manifestará en aquellos que guardan su palabra. Pero ya vemos en el versículo 23 que dice, mi Padre le amará, yo le amaré y haremos morada en Él. Entonces va a venir Satanás a querer sacarte de ese enfoque de la fe, haciéndote dudar, porque va a haber acontecimientos, te van a pasar cosas, vas a decir, no, al final cuando no estaba en la iglesia estaba mejor, ahora que estoy en la iglesia estoy peor. Es una trampa, es como pasó en el Éxodo con el pueblo hebreo, que cuando Moisés va a salvarlo parecía que todo estaba peor, todo parecía de peor, pero es contrario, es contrario. Miren, si somos la casa, somos el templo del Señor, cuando una casa va a ser edificada, yo que suelo trabajar en casa, primero martillazo por acá, rasqueteada por allá, y vemos que todo parece lleno de polvo, desordenado, parece todo, nadie, qué feo que se ve esto. Pero cuando se termina el trabajo, luego dice, wow, qué lindo que se ve esta casa. ¿Pero por qué? Porque hubo un trabajo. De la misma forma, el Espíritu Santo de Dios trabaja en todos vosotros a través de la congregación, a través de estar en la presencia, conocemos el cuerpo y la sangre de Cristo, empieza a trabajar dentro de nosotros la sangre que es para perdón del pecado y el cuerpo de Cristo que es para vida eterna, y empieza a haber una transformación, pero en ese periodo de transformación suele haber un poco de dolor.
Pero gloria a Dios, de repente que haya dolor. ¿O acaso cuando nos están curando una herida no te duele? Claro que te duele, pero luego viene la sanación. Usted que es doctora lo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué vemos acá en este enfoque bíblico de firmes en Cristo Jesús? Que primero nos dice que tenemos que velar. Acá, primero dice el apóstol Pablo en Corintios. Acá lo vemos a Pedro ya diciendo lo mismo, que velemos, pero también dice que estemos firmes en la fe, escuchando la palabra del Señor, congregándonos, pase lo que pase. Ataques, por más ataques que haya, el secreto bíblico para todo ataque espiritual es estar firmes en oración. Orar, ayunar. Ya cuando al extremo tenéis que ayunar. Y si es preciso orar 3 veces al día, como decía Cristo Jesús, Él velaba, le decía en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, velad, velad, por tercera vez, orad, orad. Ese es el secreto, es una llave. ¿Para qué? Para poder vencer a Satanás. Vemos tanto en Mateo capítulo 4 como en Lucas capítulo 4, cuando Cristo es probado y es llevado al desierto, ¿cómo venció Él a Satanás? Satanás vino a tentarlo, pero Él dijo, escrito está. Esto significa que le venció, una lucha de espada, le venció con la palabra. De la misma forma nosotros tenemos que vencer con la palabra, tomar la palabra, hacer nuestra esta palabra. Por ejemplo, acá si la palabra te está diciendo, sé sobrio y velar, tenemos que tomar esta palabra y ser sobrio y velar. ¿Y qué más? Estar firme. Si no estás firme, es el momento de que te acerques a la casa del Señor y decirme aquí, Señor, claro que he flojeado, no he estado firme. Y yo le decía a los hermanos en Cristo, que me recordaba que uno de repente veía en la tele, o es conocido que los soldados, llega alguien superior a los soldados y dice, firme, y rápido ponen esa posición, erguidos, derecho, y a su orden, etcétera, etcétera. Nosotros somos guerreros del Señor y tenemos que estar firmes. Pase lo que pase, tenemos que estar firmes. ¿Para qué? Para ganar las batallas en esta lucha espiritual, ya que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, que Satanás, acá ya lo vemos como dragón, que desea una evolución, la serpiente antigua, y esa evolución está queriendo, esta evolución en el mundo queriendo destruir, pero nosotros los cristianos hemos evolucionado también. ¿De qué forma hemos evolucionado? El nuevo pacto, la evolución es superior al antiguo, porque nos da todo el poder. Cristo nos dio todo el poder. Vi esta montaña que se echa al mar y se echará en mi nombre si pedimos. Tenemos ese poder. Pero ¿cuándo desarrollamos ese poder? Ese poder lo desarrollamos cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo de Dios, el quien nos lleva a ganar las grandes batallas. Cristo tenía una comunión con el Padre, y esa misma comunión le llevó a levantarse entre los muertos. ¿Por qué? Porque tuvo fe de que el Padre iba a hacer eso. Por eso lo vemos en Juan 17, versículo 5, que le dice, Padre, devuélveme la gloria que tenía junto a ti antes que creaste al mundo. Y eso es una gran verdad. Entonces, Cristo el Padre lo levanta, Cristo entre los muertos. Por eso vemos que todo lo que hace en oración en la fe, que están conocidos en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, cuando dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que el Padre lo levantó al Señor entre los muertos, será salvo. Entonces, cuando nosotros creemos que el Padre te va a levantar entre los muertos, ahí lo vemos ya en Juan 11, cuando Cristo levanta a Lázaro, le ora al Padre y el levantado Lázaro. Y yo le oro al Padre para que en este día vos, que parece que estás como muerto, como muerta, etcétera, te levantes en este día en el nombre de Cristo Jesús y diga, heme aquí, Señor, desde hoy me voy a mantener firme en tu camino, no voy a apostatar, no voy a desmayar, porque estoy viendo que hay un león rugiente, veo que hay a Satanás buscando a quien devorar, y yo no seré devorado en el nombre de Cristo Jesús, amén, porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y decimos, amén, amén, y decimos plural, todo. Escuché, estamos acá en la radio, como que el amén hizo un temblor acá en la radio, ¿eh? O sea, el pueblo está diciendo amén esta palabra, porque claro que somos vencedores. Cristo venció a Satanás. Juan 16, 33, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Vamos a ir ahora, voy a pedir a mi esposa que vaya a Números capítulo 24. ¿Por qué? Porque vemos que la primera palabra nos dijo en 1 Corintios 16, 13, velad de estar firme en la fe, ¿verdad? Y hemos visto lo que es estar firme y lo que es velar. Ahora dice, portaos varonilmente. ¿Qué significa la palabra varonilmente? La palabra varonil en la Biblia solamente está escrita en 2 textos. De toda la Biblia solamente la encontramos en 1 Corintios 16, 13 y en Números capítulo 24 y 18. Después no la encontramos en ningún otro lado. Pero observen, la palabra varonil, aquellos que anotan, a los que escuchan también es válido. La palabra varonilmente significa educado, fuerte, valeroso, consistente. Ahora observen lo que dice Números capítulo 24, versículo 18.
Será tomado Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. A Israel era un pueblo escogido de Dios, que Dios quería que sea diferente a todos los pueblos del mundo, y lo que le hacía la diferencia a todos los pueblos del mundo, incluso al llegar a la tierra prometida, lo que Dios estaba queriendo lograr con este pueblo es que sea un ejemplo de lo que es un pueblo de Dios. Pero el ejemplo no estaba en el mismo pueblo, porque el pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que fácil caía en idolatría. O sea, fácil los gentiles de otro lugar lo convencían. Ellos tenían el mandamiento de Dios, pero fácil caían en trampas. Lo vemos también en el primer rey, lo vemos al mismo Salomón, que cae seducido por mujeres y cae en idolatría en el mismo templo, lleva estatuas, etcétera, etcétera, y adora a dioses extranjeros. Entonces vemos que el pueblo de Dios lo llevó de batalla en batalla, pero a ganar batalla. Solamente perdían cuando no estaban sujetos al Señor, cuando no estaban firmes en la fe. Pero le dice: Israel se portará varonilmente. Quiere decir que Dios estaba queriendo que Israel sea educado, fuerte, valeroso, consistente. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo y qué quiere decir la palabra en este tiempo? Que nosotros como cristianos seamos personas educadas, seamos personas que le demostremos a los demás que somos personas fuertes. ¿Se imaginan que yo voy a cualquier lugar a predicar o en la iglesia y me siento debilitado, me siento destruido, me siento que me vencieron, me siento que no soy una persona valerosa, que no soy consistente? ¿Qué estoy mostrando ahí? Ningún tipo de ejemplo para aquel que me está mirando. Entonces nosotros tenemos que ser personas varoniles, y lo digo en plural, varolines, si bien es indicado en forma de aquellos hombres que se portan varonilmente, pero las mujeres también, todos en el cuerpo de Cristo, tenemos que ser personas educadas, fuertes, etcétera, etcétera. Vamos a otro ejemplo más que está dentro del contexto de 1 Corintios 16, 13. Ahora vamos a ver que acá, en el versículo 13 dijo: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente. Luego dice: y esforzados. Para eso vamos a tener que ir al Antiguo Testamento, a Josué, capítulo 1. ¿Por qué? Hay muchos textos, pero vemos un ejemplo, porque dice: y esforzaos. Vemos que en Filipenses 4:13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero acá vemos que la palabra en Josué, capítulo 1, en el versículo 9, luego de que es levantado por Dios a través de Moisés, y Moisés muere, pero es llevado con el Señor, vemos que tiene una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad le lleva a que no tenía que apostatar, sino que estar firme, y justamente para hacer llegar a una tierra prometida a un pueblo rebelde. Al frente vemos que tenía el Jordán, y vemos que tenía también las murallas de Jericó, etcétera, etcétera, más al lado de él un pueblo muy difícil de llevar. Entonces tiene un encuentro con Dios. Presten atención lo que dice Josué capítulo 1 en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quieras que vaya. O sea, yo me muevo y Dios se mueve. Somos sal en la tierra que pisamos, somos luz en la casa, como dice Mateo 5. Entonces vemos nosotros que la Sagrada Escritura, acá en 1 Corintios 16, 13, dice: verás de estar firme en la fe, portado varonilmente y esforzado. Vemos que hay una confirmación en Josué capítulo 1, versículo 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces. Dios de este lugar te está mandando a vos que te esfuerces. Me cuesta llegar a la iglesia. No sé por qué. Bueno, esforzate. Bueno, me cuesta obtener muchas cosas. Esforzate. En ayuno, en oración lo vas a obtener. La parábola de la viuda del juez. La viuda ni fe tenía, pero le ganó al juez por la consistencia. Hasta el juez era corrupto. Es un ejemplo bíblico. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué significa desmayes? No temas ni desmayes. ¿Qué nos está diciendo la palabra ahí? No abandones. No desmayes. Mantente firme, no desmayes. Mantente firme ¿en qué? En Cristo Jesús. Acá en el Antiguo Testamento era mantenerse firme en el gran yo soy, en Jehová. Pero vemos que el gran yo soy, Jehová y Cristo Jesús, el verbo hecho carne, Juan 1:14, es el mismo Dios, el Emmanuel caminando en la tierra. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ¿qué dice acá la palabra? Porque Jehová tu Dios estará contigo ¿a dónde? Donde quieras que vaya. ¿A dónde te lleva esta palabra? ¿Se terminó esa promesa? ¿Se terminó eso? No. Te lleva a Mateo capítulo 28, en donde vemos que el versículo 20, el mismo Cristo Jesús, cuando se está despidiendo, cuando estás ya por ser arrebatado, llevado hacia el Padre,
Él mismo le manda a ser discípulo en el versículo 19, pero en el versículo 20 ya dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que, si nosotros estamos firmes con Cristo, no nos va a abandonar nunca de los jamases. Él permanentemente va a estar con nosotros. Pase lo que pase, aunque estemos flageando, Él sabe hasta qué momento podemos aguantar una carga. Por eso Él dijo, mi yugo, ligera es mi carga, es liviana. Nosotros tenemos que ir al Señor, justamente a nuestro Señor. Estoy viendo que está en Mateo 28, me recuerda justamente Mateo 11, 28. Venid a mí aquellos que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces Él se carga, se lleva nuestras cargas y empieza a trabajar en nosotros y decimos, me siento, no sé, me siento como Isaías 40, que habla que Él da, que es lo que hace, nos rejuvenece como las águilas, da fuerza al cansado. Los muchachos se fatigan, pero nosotros no. Y eso es increíble. Dice, a mí me se le pasó, yo lo experimenté. Por eso dice que el que beba de esta agua nunca más tendrá sed. El que beba de esta agua nunca más tendrá sed. Eso es muy importante. Vamos a, justamente creo que vamos a pasar por ese versículo. Vamos a ver ahora, vamos a Éxodo capítulo 14. ¿Por qué? Eso que hemos visto en este versículo de 1 Corintios 16, 13. ¿Por qué tenemos que velar para que el león rugiente no nos devore? ¿Por qué tenemos que estar firmes en la fe? Porque tenemos que escuchar, mantenernos firmes. Juan 15:5 es sujeto a la vida verdadera para dar fruto. Y tenemos que esforzarnos, ser varonines, educados, etc. Pero tenemos que esforzarnos. Acá vemos que Josué se esforzó, se mantuvo, cumplió y hizo entrar a su pueblo y sirvió él y toda su casa al Señor. Y acá vemos una gran bendición de una promesa del Señor que se mantiene firme con nosotros. Si nosotros hablamos firmes en Cristo Jesús, hay alguien que sí se mantiene firme con nosotros. ¿Quién se mantiene firme con nosotros? Estemos donde estemos. Justamente Cristo Jesús. Amén. Hay una promesa de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y es que nunca nos va a abandonar, pero somos nosotros los que abandonamos al Señor. Cuando abandonamos al Señor, ¿qué nos pasa? Llegan los leones rugientes, nos rodean, nos están sitiando y pueden lograr tocarnos. Pero cuando decimos, toma el control, Señor, hedme aquí, me voy a mantener firme en la fe y ya esto te lleva a la parábola de hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, volvemos a revivir y el Señor nos bendice y cuando Él perdona, se olvida, dice la palabra. Referentes a firme en la fe, presten atención en Éxodo capítulo 14, anoten así, vamos a leer el versículo 13. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 14, versículo 13? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Ahí nomás, ustedes observen que Moisés le está diciendo, ya estamos en Éxodo 14, ya vemos que en todos los primeros pasos del Éxodo, Número, Levítico, hasta Deuteronomio, que hace una repetición de la ley, una repetición de todo lo que se dijo al principio. Y vemos acá cómo este pueblo, a pesar de las señales que hizo el Señor, siempre estaban queriendo desmayar, se estaban queriendo volver de nuevo a Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, pero dice la palabra no temáis. Acá vemos algo muy importante referente al temor, que lo vamos a ver ahora más adelante en otro versículo. Dice, no temáis, estad firmes, firmes. Y luego dice, y ve la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mientras yo explico este contexto, vaya a Isaías capítulo 41. Ustedes observen que acá la palabra del Señor nos está diciendo, acá está el Señor a punto de que ellos experimenten algo muy maravilloso y sobrenatural. Acá vemos que el Señor va a abrir los mares. Va a abrir los mares y hay un hombre de Dios llamado Moisés, en donde vemos que este hombre está guiando a este pueblo. Pero de repente ven detrás el ejército que viene con el faraón para quererlos destruir. Pero al frente, como puerta cerrada, el mar. ¿Qué estamos viendo acá? Un callejón sin salida. Entonces es probada la fe para todos, tanto para el hombre de Dios como para ese pueblo. Entonces cuando nosotros estamos con el Señor y firmes con el Señor y vemos que el Señor nos quiere llevar por un camino, pero a veces yendo por ese camino nos encontramos como que nos metimos en un callejón sin salida. El enemigo está detrás y de frente no puedo avanzar, etcétera, etcétera. Pero dice, no temáis, estad firme. Entonces la ventaja de estar firme, este título, firmes en Cristo Jesús, es que el Señor va a abrir camino. Él le abrió el camino. Pero ¿qué es lo que dijo?
porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis. ¿Por qué dijo esta palabra? Porque permitió que el enemigo esté cerca y que te persiga lo más cerca posible. Y cuando lograron atravesar ese mar abierto que el Señor había con un viento recio, que es su mismo soplo en la palabra del Señor, vemos que se cierra el mar y todos los enemigos mueren ahogados. Es como que nos lleva a Génesis 17 en todo lo que pasó con Noé, como todos los que no subieron en el arca murieron ahogados. Bueno, acá vemos cómo los enemigos son destruidos frente a sus narices. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien o algunos que se mantuvieron firmes, porque había muchos que no tenían fe, pero por intercesión de uno u otro, etcétera, etcétera, como vemos justamente en Mateo capítulo 6, en donde vemos el tema del paralítico, y vemos que los cuatro tenían fe, el paralítico no. Pero ¿qué vemos ahí entonces? La importancia de que unos cuantos tengan fe y que hay un hombre de Dios que esté ahí en oración pidiéndole al Señor, y ustedes ven cómo un pueblo es llevado prácticamente a la libertad, a la Amén. libertad, a la libertad. Pero Cristo viene en el nuevo pacto y nos hace libre ya de otra forma espiritualmente. Ahora, en Isaías capítulo 41, versículo 11, ¿por qué? Vamos a leer el versículo 11. ¿Por qué? Porque dice, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Miren, en Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no tomen venganza nunca por nadie, mía la venganza yo pagaré. El que se iba a encargar de los enemigos era el Señor. Eso no cambió. El Señor se encarga de nuestros enemigos. Isaías capítulo 41, versículo 11, confirmando otra palabra, dice, He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Entonces, si estás del otro lado y sentís que hay alguien que te ataca, sentís que hay un enemigo, no sé quién será tu enemigo, Dios lo sabe, tú lo sabes, pero la palabra te dice acá, no temas, primero dice en el Éxodo 14, que te mantengas firme y que vas a ver la salvación. Y vemos que el Señor abrió camino, te saca de emboscadas. Y vemos que acá en Isaías 41, si bien en Éxodo 14, 13 les dijo, porque los egipcios que son los enemigos del Señor, que hoy habéis visto, nunca más os veréis, y digan, nunca más voy a ver a mis enemigos. En Isaías 41, 11 Amén. dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, como un perro sordo en un terremoto, confundidos, serán como nada, como la nada, y perecerán los que contienden contigo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que cuando nos mantenemos firmes en la fe, va a haber ataques, pero el Señor se va a encargar de destruir a aquellos que quieran tildarse de enemigos tuyos. Por eso yo siempre digo, no tengo enemigos, porque el día que los vaya a tener, tengo que orar mucho por ellos, porque es grande la ira del Señor porque si Dios con nosotros, vamos a repetir, ¿quién con nosotros? Donde está un servidor de Dios, donde está un hijo de Dios, ahí está el Señor, como le dijo Josué, estaré siempre contigo. Vamos al Salmo, vamos a un Salmo ahora. Salmo capítulo 112, anoten así, Salmo capítulo 112, en este mensaje, firmes en Cristo Jesús. Firmes, si estás congregando, mantenete firme, si estás escuchando esta palabra, no, es un estudio bíblico, ¿para qué? Para incentivarte espiritualmente, para que te mantengas. Es peligroso estar fuera de un rebaño, es peligroso estar fuera de una cobertura espiritual, es muy peligroso. Ya hemos visto que el león rugiente está buscando a quien devorar, y muchos son devorados, pero estando con Cristo el Señor se encargará. Él es el león de Judá. ¿Qué dice acá el Salmo capítulo 112? Vamos a leer el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Escuchen. No tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esta palabra es una profecía, porque ¿qué está diciendo acá el salmista? No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme. Es decir, está diciendo Jesús, Cristo Jesús, no va a tener temor de malas noticias. Cristo Jesús, su corazón estará firme, confiado en el Padre. O sea, el salmista está diciendo lo que va a pasar más adelante con el mismo Hijo de Dios que va a venir y que se va a mantener con su corazón firme. Vemos en el contexto de Juan capítulo 4, todo el contexto del capítulo 4, que él habla con la mujer samaritana, luego los discípulos vienen, le quieren dar de comer. Después de los versículos en adelante, 27 y 28 en adelante, léanlo, ustedes van a ver que Jesucristo dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, que es hacer la obra de mi Padre. Ese es el propósito con el que vino el Señor, pero se tenía que mantener ¿cómo?
pase lo que pase, firme. Firme hasta llegar a la cruz. Entonces vamos a tener que ir a primera de Juan capítulo 4. ¿Por qué? Porque dice, su corazón está firme, confiado en el Padre. O sea, el corazón de Cristo iba a estar firme. Y nosotros tenemos que tener un corazón firme. Lucas 6:45 dice que la abundancia del corazón va a hablar la boca. Por eso mi boca habla como habla, porque habla de la abundancia del corazón. Porque mi corazón está firme con la palabra del Señor. Primero en Juan capítulo 4, versículo 18 nos dice así la palabra del Señor que confirma este salmo. ¿Por qué? Perdón, porque dice, no tendrá temor. Primero dice el Salmo 111:7. No tendrá temor Jesús. Y nosotros no tenemos que tener temor. Porque primera de Juan capítulo 4, 18 dice. En el amor no hay temor. Que es en Cristo Jesús no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, Cristo Jesús va a echar fuera a Satanás. Porque el temor lleva en sí castigo. Porque el temor lleva en sí castigo. Job capítulo 3 versículo 25 dice, lo que me temía eso me aconteció. Si vos estás dudando o temiendo que te va a pasar algo, eso te va a pasar. No tienes que tener dudas, tienes que tener fe, firmes en la fe, firmes en Cristo Jesús. Luego dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Entonces, si yo conozco a alguien que tiene un temor a algo, esa persona es cristiana, pero todavía no fue edificada como templo de Dios al 100%. Quiere decir que todavía esa persona es nueva en la fe, o pueden estar mucho tiempo en la fe, pero todavía no desarrollaron el potencial de los 7 espíritus de Dios que está escrito en Isaías capítulo 11, versículo 2. Entonces tenemos que desarrollar ese potencial, más desarrollar lo que dice Gálatas 5, en el versículo 22-23, los frutos de ese espíritu. Entonces vemos acá que la persona que está en el temor lleva en sí castigo, te trae un castigo y te acontece lo que temías. Entonces esa persona no ha sido perfeccionada en el amor. Pero acá vemos que el salmista dice que Cristo no tendrá temor, quiere decir que Él viene, pero perfeccionado en el amor del Padre. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para salvarnos. Luego dice, vamos a tener que ir a Jeremías capítulo 29. ¿Por qué? Porque luego acá en el Salmo 102, versículo 7 dice, su corazón estará firme. Estamos viendo que nosotros tenemos que estar firmes, pero al mismo tiempo nosotros, ¿qué no tenemos que tener? Temor, porque el perfecto amor ya echó fuera todo temor. Cristo venció. Es al revés. Satanás no tiene que tener miedo a nosotros. Las entidades no tienen que tener miedo a nosotros. Los enemigos no tienen que tener miedo a nosotros. No nosotros a alguien o a alguna entidad, etcétera, etcétera. Jeremías capítulo 29, referente, su corazón estará firme, dice acá. Miren lo que dice el versículo 12 y 13. Realmente está en el versículo 13 el enfoque de la confirmación de este Salmo 112:7. Pero vamos a leerlo desde el versículo 12. Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13 dice, lo voy a leer yo acá y lea el 13 y usted dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Qué importante que vayamos a una iglesia y que oremos y que nos escuche. O qué importante que estemos en cualquier lugar orando y que nos escuche. Porque lo triste es cuando no nos escucha, pero en realidad siempre escucha. Nada más que a veces se hace que no nos escucha a propósito para probarnos. Entonces vemos que el Salmo dice su corazón está firme. Pero ¿qué dice el versículo 13 de Jeremías 29? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Queridos hermanos, ustedes están escuchando el otro lado. Están escuchando la radio y están escuchando palabra de Dios. Están escuchando una enseñanza bíblica. Están escuchando un estudio bíblico en donde el Espíritu Santo te está diciendo, está bien. Estás diciendo por dentro, voy a volver a la iglesia. Está bien, voy a volver al camino. Somos convencidos por el Espíritu. Me he dado cuenta que me aparté de Cristo y soy como la nada. Entonces, ¿pero qué te dice el Señor? Que lo busques. Claro que sí, pero dice que lo vas a hallar, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor quiere que si le vamos a buscar, le busquemos de todo corazón. Mi testimonio es que cuando conocí al Señor, ya después de los 30 y algo de años, porque estoy por los 40, cuando yo busqué al Señor, en los primeros pasos no lo había buscado de todo corazón. Lo había buscado por un interés personal en algo que quería obtener. Pero luego el Señor me confronta con Él mismo y me lleva a que me tenía que abandonar a mí mismo. O sea, abandonar el viejo hombre e incluso abandonar mi carrera artística, mis otros estudios y todo lo que yo había emprendido en mi vida personal. ¿Para qué? Porque tenía un llamado pastoral que es un llamado plural, un llamado
al 100% para trabajar para Dios. Entonces cuando yo me quiero volver a apartar, pido la palabra y Él me da Juan 21, lo que le dijo a Pedro en los últimos versículos de Juan 21, en donde vemos que en el versículo 16, 17 y 18 le dice, encárgate de mis ovejas. Entonces, a partir de ese momento logro entender que ya no me podía apartar, pero sí me tenía que apartar de las malas amistades, porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres, queridos hermanos, está escrito en 1 Corintios 15, 34, 35. Entonces es peligroso. No estoy diciendo que no nos juntemos con alguien, claro, nos debemos juntar, pero para edificarlos, para hablarles de Dios y llevarlos al camino de Dios. Si no te escuchan, bueno, entonces te sacudí los pies. Pero nosotros estamos destinados, los que estamos destinados para trabajar para Dios, para ganar almas para Dios. Entonces a partir de ese momento yo decido estar firme y abandonar lo secular, abandonar la música del mundo para solamente cantarle a Dios y empezar a no concentrarme en estudios, todo lo tengo por basura, dijo referente a los estudios, el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Entonces, ¿en qué me tengo que concentrar? En un estudio bíblico, en el estudio de la palabra del Señor, en tomar la espada y compartir con ustedes la llave del reino de los cielos, para que ustedes, así como están escuchando, gratuitamente, por gracia das, por gracia vas a tener que dar, por gracia recibir, por gracia tener que dar. Entonces ustedes están recibiendo esta enseñanza y al mismo tiempo se está ganando alma para el reino de Dios, y ustedes esto van a compartir. Esto luego queda en el Facebook, luego queda en YouTube, y eso se viraliza, se empieza a distribuir por las naciones como mandó Cristo Jesús. Entonces, si lo vamos a buscar al Señor, lo tenemos que buscar de todo corazón. Claro que no es fácil mantenerse en el camino de la fe. Nunca fue fácil. Por eso vemos lo que le pasó a todos los profetas mayores y menores. Y hemos visto incluso lo que le pasó a Cristo Jesús, más a todos los apóstoles. Pero queridos hermanos, lo que tenía que pasar, pasó. Ellos padecieron, murieron, dieron la vida por el Evangelio y por nosotros. Cristo lo hizo. Nosotros nos tenemos que mantener, estamos en la gracia y ya recibimos las bendiciones por añadidura. Solamente tenemos que tomar posesión de nuestra bendición, acercarnos a la fuente de bendición y decir, heme aquí, acá estoy, Señor, acá estoy, tomo posesión de lo que Satanás me ha robado. Tomo posesión y decimos amén en el nombre de Cristo Amén. Jesús. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, volvemos a Corintios. Presten atención en el capítulo 10, en el versículo 12, en el versículo 12 de 1 Corintios capítulo 10, en este enfoque, firmes en Cristo Jesús. Firme, mantenernos firmes, pero buscarlo de corazón. Dice el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Peligroso. Ah, pastor, me está predicando usted a mí. ¿Sabe qué? Hace 30, 40 años que yo soy cristiano. Yo nunca me aparté del Señor. ¿Saben cuántas personas escuché yo? Yo nunca esto, yo nunca aquello, yo no. Se crean demasiado perfectos y no existe el hombre perfecto. Cristo solamente y el Padre. Nosotros estamos llamados a esa perfección teniendo a Cristo. Por eso dice en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vaya a Mateo 24, porque acá viene la confirmación. Acá vemos que el apóstol Pablo está viendo en los Corintios un pueblo, una ciudad muy rebelde. Los Corintios son los más rebeldes de todas las epístolas que vemos del apóstol Pablo. Pero vemos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El título es Firmes en Cristo Jesús. Pero el mismo Espíritu Santo dice, mira, si vos crees que estás firme en el camino de Dios, tenés cuidado, no vayas a caer. Porque nosotros podemos estar aún firmes en el camino de Dios y caer. Un ejemplo que quiero poner, Dios no lo permita que pase, pero sé que con muchos colegas y muchos pastores les pasó. Hay muchos, nosotros todos los que trabajamos para Dios, ¿de cuál es la forma de que puede caer? Un pastor puede caer haciendo en la iglesia algo que no está escrito en la Biblia. Hacemos dinámicas que no están escritas o que caducaron y que ya no están en la gracia, que es decir, en la fe. Entonces estamos haciendo cosas que no son de Dios. Y la gente va, llenamos una iglesia con una trampa, con el propósito de atraer gente a la iglesia. Estoy cayendo y estoy haciendo caer a la gente. Lucas 6:39. Ciego que guió otro ciego, todos caen juntos en el mismo pozo. Me estuve enterando que muchas iglesias me dijeron, pastor, usted predicó la importancia del domingo. En mi iglesia no se congrega el día domingo. Caer, o sea, ya cayó. Si cae la cabeza, caen todos los demás, etcétera, etcétera. Un presidente de nación cae y cae la nación. Y así en todos lados pasa lo mismo. Entonces, ¿qué vemos acá? En 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Formas de caer.
Empecemos a analizar la forma de caer. Podríamos estar una hora hablando de cómo puedes caer. Puedes caer con una mentira, puedes caer con un adulterio, puedes caer con una fornicación, puedes caer con todo lo que dice los 17 conceptos que está en Gálatas 5 de las obras de la carne. Puedes caer. ¿Pero qué tienes que hacer? Mantenerte firme. Pero si yo pienso que estoy firme, tengo que tratar de no caer. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo cuando habla del final de los tiempos, en Mateo capítulo 24, en el versículo 24 dice, presten atención acá. Porque se levantarán, Porque dice, se levantarán falsos Cristo, o sea, va a haber una iglesia. Falso, va a hablar de Dios. Luego, ¿qué dice? Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Ay, no. Yo digo, ¿qué dice? Me sale la tucumaneada, porque tucumanas de hablar fuerte, de repente hablar. Entonces, ¿qué es lo que dice, amor? Disculpa que te interrumpí. Que harán grandes señales y prodigios. Grandes señales. Oh, mira, yo a la iglesia que voy yo, no sabe los milagros que hay. Cuidado. Cuidado. No es porque se saque demonios de una persona, que esa persona fue salva, ni vos tampoco. No es porque se te sana una enfermedad, que es un milagro, que vas a ser salva tu alma, ni el que te sanó esa enfermedad como intermediario de Cristo Jesús. Hay que tener cuidado, Cristo Jesús mismo lo dijo. Los discípulos vinieron con el Señor, en tu nombre pulsamos, en tu nombre sanamos enfermos. No, preocúpense más por estar inscrito en el libro de la vida, dijo el Señor. Entonces dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y luego dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y qué dice 1 Corintios 12, capítulo 10, versículo 12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué mire que no caiga? Porque Satanás es astuto, se le hizo caer en Génesis 3 a Eva con astucia y luego cae Adán. De ahí viene todo lo que pasó hasta el día de hoy y va a pasar, y gracias a Cristo Jesús que nos vino a redimir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes, pero guardando sus mandamientos para que nuestro Padre nos ame y la misericordia de Dios se manifieste. Quiere decir que una iglesia de Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces, pastor, en la iglesia de Dios? Es sencillo. Es congregarse, es orar, es escuchar una palabra de Dios, es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, recibir el mandamiento nuevo, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Si alguno está enfermo, orar por el enfermo, ungirlo con aceite, ir a nuestras casas bendecidos, sabiendo que nos hemos congregado. ¿Pero qué estamos buscando entonces? Hagamos el show de la fe, por así decir. Queridos hermanos, podemos hacer muchas cosas, pero nunca tenemos que dejar en una iglesia, nunca tenemos que dejar que deje de ser el centro en la iglesia, en nuestra vida, Cristo Jesús. Hay una canción que dice, el centro de mi vida es Jesús. Entonces nosotros tenemos que ponerlo siempre en el centro. Ah, no, pero creo que el centro viene el cantante tal y va a ser el show cristiano. No, es el centro. No estoy diciendo que no, está bueno, hay que hacerlo, pero nunca hay que idolatrar a nadie, absolutamente a nadie, sino que siempre tiene que ser el centro Cristo Jesús. Por eso anoten y lean Hechos 20, versículo 7. El centro es el pan, el centro es Cristo Jesús. Hay que estar a Él, ponerlo en primer lugar. Esa es la verdadera iglesia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque vendrán falsos. Y si yo me mantengo firme en un lugar que es de apostasía, de falsa, o sea, lo vemos a Pedro, que en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa esto? Se ha adulterado, muchas cosas se están adulterando. Por eso, para yo no caer en esas doctrinas de falso Cristo, el que va a mi iglesia o escucha en la radio, todo lo que hago o digo o sale de mi boca lo hago en la iglesia. Quiere decir que no hago nada de lo fuera de lo que está escrito en la Biblia, porque Cristo dijo, todo lo que se haga fuera de lo que está escrito viene de Satanás. Por eso te damos tus textos bíblicos, para que tú anotes y confirmes fehacientemente que lo que se habla es por boca del Señor. Jesucristo mismo en Juan 14 dijo, en el versículo 9 y 10 dijo, las palabras que yo hablo no son mías, sino el Padre que me envió. Eso lo dijo en el mismo concepto de Juan 14 en el versículo 24. Vamos a ver qué nos dice ahora, vamos a ir a otro ejemplo más. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, anoten así. Y vamos a leer el versículo 19. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de que el Señor se mantiene firme más que nosotros. Nosotros podemos estar firmes por apostatamos, pero el Señor no. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 nos dice la palabra del Señor.
Pero el fundamento, dice... Pero el fundamento de Dios está firme. Ahí está, es firme, siempre está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. En Juan capítulo 6, cuando en el versículo 53 dice, el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre, está muerto. Pero más adelante ya dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, mi permanece y yo en él. Versículo 60, dura esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y dice que desde ahí todos le abandonaron. Pero Pedro le preguntó, ¿ustedes se van también? Y dijo, no, nos quedamos, quiere decir, vamos a comerte. Ahora, ¿qué dice acá? Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. En el mismo contexto de Juan 6, el Señor dice, porque mi Padre los envió y siempre supe quiénes son los que son míos, o sea, los que van a pertenecer al rebaño. En Juan 17, cuando lo vemos a Cristo Jesús, que ya está orando por nosotros, ese es el capítulo de la intercesión de Cristo Jesús por nosotros, en donde ora por nosotros y Él mismo le dice al Padre, tuyos son, tú me los diste. Luego dice, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ah, mira vos, vaya al Salmo 5 entonces, porque dice, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. O sea, yo no puedo ser hipócrita de venir a la radio o en la iglesia a invocar el nombre de Cristo cuando mi vida es desordenada. O sea, antes de conocer al Señor, mi vida estaba desordenada. Cometí muchos errores y muchos pecados de los cuales me arrepentí y el Señor me dio otra oportunidad. Hoy tengo una vida ordenada. Soy un hombre que tiene esposa, me casé por primera vez bajo como corresponde. Pero sí pasé por el tema, por ejemplo, el tema, como muchos les pasa, estar juntados en comunicación. Pero al ver que eso es pecado y que no corresponde, pero esto estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, entonces yo, si estaba invocando el nombre de Cristo, pero se imaginan, yo como pastor estoy hablando de Cristo, estoy en adulterio, o estoy en fornicación, o estoy en mentiras, o estoy en todo lo que dice las obras de la carne, me va a pasar lo que dice Apocalipsis 21:8, o sea, no corresponde. Entonces nosotros hay una demanda de parte de Dios, pero no es para que nos duela, para que nos enojemos, al contrario. Vemos que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a quien amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Estoy a la puerta y llamo. El Señor nos llama para el arrepentimiento. Por eso es cuando vemos nosotros que leemos Mateo 26, en el versículo 27, vemos el 27 y el 28, que la sangre del nuevo pacto es para perdón de pecado. Yo bebo la sangre para perdón de pecado. Ah, bueno. ¿Qué dice el Salmo 5, versículo 5? Lo vamos a leer referente a lo que en 2 Timoteo 2, 19 se dijo. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Ahí está. Vemos que en Timoteo dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Acá vemos en el Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Por qué dice esto? Porque en la última hoja de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, dice, y verán su rostro. ¿Quiénes verán su rostro? Aquellos que le sirvieron, aquellos que se mantuvieron firmes. Uy, perdón, levanté la voz. Ay, tenga paz, pastor. Aborreces, dice, a todo lo que hacen iniquidad. El Señor aborrece, dice acá el Salmo, y confirma lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo conocía el Pentateuco, conocía la Biblia de pie a pie, alfa y omega. Entonces acá dice, aborrece a todo lo que hacen iniquidad. ¿Y saben qué? Si leemos el contexto de Mateo capítulo 13, en el versículo 41 exactamente, él dice que a todo lo que hacen iniquidad serán arrojados al fuego eternamente. O sea, muerte. Es peligroso. Es peligroso. No estoy diciendo esto, pero realmente es para que tomemos conciencia de la importancia de estar firme. Para ir terminando, vamos a Hebreos capítulo 5. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, perdón. Y vamos a leer el versículo 5 y vamos a ver un ejemplo de Moisés y de Cristo. Viendo cuando Cristo va a la transfiguración de Cristo Jesús, vemos que aparece Moisés y Elías. Pero, ¿qué vemos en Moisés? Que Moisés se mantuvo firme hasta el final, a pesar de llevar a un pueblo tan rebelde. Y a veces a nuestros pastores nos pasa de tener gente rebeldes también, pero nosotros tenemos que dar para adelante y mantenerlo firme. Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice, y Moisés a la verdad, dice... Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Fiel, firme, fiel. Pero, dice el versículo 6... Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos todos nosotros. Ahí nomás, presten atención acá. Pero Cristo como hijo sobre su casa somos nosotros. Sobre su casa.
dice, la cual casa somos nosotros. Luego dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza. ahí nomás, ¿cuándo somos la casa de Dios? Si nos retenemos firme hasta el fin. ¿Cuál es el título de hoy? Firmes en Cristo Jesús. Si no estoy firme en el camino, dejo de ser casa. Entonces, como dice la palabra del mismo Cristo Jesús, el enemigo que es sacado de una casa y luego vuelve a ver la casa limpia y busca 7 peores. Y vienen, el postrero estado es peor. Entonces, ¿para quién es esta enseñanza? Para aquellos que están firmes y para aquellos que apostataron, para decirme aquí, Señor, rápido me vuelvo a la fuente, no me aparto nunca más de ti. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice que nosotros somos el templo de Dios. Somos su iglesia, que nos reunimos. Ahora, vaya a 1 de Juan capítulo 5. Ustedes observen que dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si nos retenemos, si nos mantenemos firmes hasta el fin. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué nos oye? ¿Por qué? Ustedes observen que Él está permanentemente escuchándonos, porque si ya está dentro de nosotros, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice Gálatas 20, entonces Él nos está escuchando en el Espíritu. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Presten atención acá, Hebreos capítulo 10, en el versículo 22, referente a firmes en Cristo Jesús, para ir terminando. Porque empieza diciendo la palabra en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Hemos leído ya Jeremías 29, 13, búsquenme de todo vuestro corazón. Acá, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está lo que estaba hablando que dijo usted. Al decir lavados los cuerpos con agua pura, nos lleva a Juan 4:14, en donde dice, el que bebiera de esta agua nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo daré será ¿qué? Una fuente de agua que salta para vida eterna. Que salta para vida eterna. Ahora, en Juan 15:3, ¿qué dice? Vaya Juan 15:3, porque miren lo que dice acá. Y atento, tomen esta palabra lo que están escuchando. Miren cómo el Señor los está limpiando. Y decimos, amén, porque nos está limpiando con esta enseñanza. Porque dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos visto que Juan el Bautista viene a preparar el terreno y bautiza con agua. Pero luego, él mismo dice que viene después de mí, os bautizará con Espíritu Santo. Ahora vemos que en Juan capítulo 15, versículo 3, ahora lo va a leer porque dice, purificaos, dice nuestro corazón de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura, ¿verdad? ¿Y qué dice Juan 15:3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, él está haciendo un enfoque a la palabra, y está vista como el agua. Entonces vemos que esa misma agua, cuando estamos escuchando una palabra, nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y del otro lado decimos, gracias pastor, el Señor nos está limpiando con su palabra, con la enseñanza de nuestro Señor. Y decimos amén. Amén. El versículo 23 del mismo Hebreo capítulo 10, ¿qué nos dice? Mantengámonos. Ah, ¿se fue de ahí? Bueno, mantengámonos. Volvemos ahora de nuevo a Hebreo capítulo 10. ¿Por qué? Porque en el versículo 22 dijo todo esto que confirmó Juan 4:14 y Juan 15:3. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23 dice, mantengámonos firmes. ahí nomás, mantengámonos. Firmes. ¿Cuál es el título de hoy? Firmes en Cristo. Mantengámonos firmes. Luego, ¿qué dice? Sin Mantengámonos factuar firmes, la sin profesión fluctuar la de profesión nuestra... de nuestra esperanza. Y luego dice, Porque fiel es Él que prometió. porque fiel es el que prometió. El Señor prometió y todo lo que prometió que va a hacer, lo va a cumplir. Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes. Si nos mantenemos firmes, quiere decir que tenemos que orar. Así que vamos a orar y vamos a orar en texto bíblico. Quiero que anoten Gálatas capítulo 5, versículo 1 y Efesios 6, del 12 al 13, para terminar esta enseñanza.
Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos ha hablado, nos hizo mención de estar firmes en Cristo Jesús. La importancia de estar firmes en Cristo Jesús. En Juan 15:5 Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí llevará fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Juan 8:32 dice, y conoced la verdad y la verdad os hará libre. Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos hizo libres de todo mal y libres del pecado original que nos ataba al yugo de Satanás y nos llevaba al infierno. Estamos en esta gracia de tener la posibilidad de ser redimidos para vida eterna. ¿Por qué? En Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo, pero para aquellos que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces estemos pues firmes. Amén. En la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esto ya me lleva al Éxodo 14, en donde vemos que el pueblo rebelde por poca fe quería estar sujeto a un yugo de esclavitud que ya había estado hace 400 años, pero el Señor lo había sacado de ahí. De la misma forma, el Señor con esta enseñanza te quiere sacar de cualquier tipo de yugo que te tiene esclavo. La pregunta es, ¿qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te tiene esclavo? ¿Hay algo que te ata? ¿Hay algo que te tiene esclavo? Quizás ese algo no lo queremos decir a nadie y cargamos con ese yugo, con ese peso. Pero el mismo Cristo Jesús dijo, mi yugo es liviano, en Mateo 11, 29, 30. Mi yugo es liviano. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor y decirme aquí, Señor, te entrego mis cargas. Y decir, estos son mis problemas. Te los presento, Señor, ayúdame, yo solo no puedo. Y el Señor va a empezar a trabajar. En este momento ya está trabajando. Está trabajando desde tu corazón, de tus pensamientos. Está restaurando, está renovando. Está activando lo que hay que activar. Activar la fe. Desarrollar el Espíritu Santo de Dios. Desarrollar esos frutos que Dios quiere para con nuestra vida. ¿Para qué? Para que de acá en adelante, luego de haber escuchado estas palabras del Señor, nosotros nos podamos poner la armadura de Dios confiados, sabiendo que los dardos de Satanás no nos van a atravesar. Por eso en Efesios capítulo 6, referente a firmes en la fe, empieza diciendo el versículo 12 en adelante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Por tanto, dice la palabra del Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el título de hoy? Firmes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y acá nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. La armadura de Dios no se ve, es espiritual, pero Satanás no la puede atravesar. Para que podáis resistir en el día malo. Los días son malos, se vienen días malos. Cristo lo dijo en Mateo 6:34. A cada día le basta con su propio mal. Y habiendo acabado todo, estar firmes, dice la palabra del Señor. Estar firmes. ¿Qué es estar firme? Mantenernos firmes con confianza en el camino del Señor. Por eso ya más adelante el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies el apresto del evangelio de la paz. Juan 10, 14, 15. Cuán hermosos son los pies de los que llevan la palabra del Señor. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego de Satanás, del maligno. Y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se rayó el disco. Estoy repitiendo porque la fe es por oír y oír. Oír y oír. Oír. Tomen la Biblia. Tomen la palabra. Tomen la palabra. Tomen esta espada para poder batallar y vencer. Pero cuando ya tenemos la armadura de Dios, todos tenemos la armadura de Dios, y ya estamos unos soldados que estamos firmes para ir a una batalla. Y quiero que usted se vaya a Mateo 6 mientras estoy hablando. ¿Por qué? Acá van a ver algo que
que también trajo confusiones en lo que es plural y singular. Porque acá nos pide que nos pongamos la armadura de Dios para mantenernos firmes en la fe, vencer cuando ataque Satanás, que ya fue vencido, pero nosotros somos llamados a ser más que vencedores. Pero tenemos que ponernos la armadura de Dios, tenemos que tomar la espada. Pero el versículo 8 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Al decir oración en el Espíritu, el problema es que muchos oramos mal. Muchos oramos por boca de hombre y oramos con nuestra propia boca. Y ese es el peligro, porque dice que tenemos que orar con oración y súplica en el Espíritu. Y hemos visto que el versículo 17 de Efesios 6 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? En el Espíritu, porque es oración del Espíritu. En Mateo 6:6 dice que la tenemos que hacer a solas, orar al Padre. Pero en Mateo 6, referente a la oración en el Espíritu, Cristo nos enseñó a orar. Pero acá vemos que la oración que enseñan en el versículo 6 es en plural, no en singular. ¿Qué nos dice el versículo 9 al 13? Escuchen esto. ¿Por qué? Porque dice, pónganse en la armadura, y una vez que tengan la armadura puesta y estén firmes en la fe, dice, orando en oración del Espíritu. Y en Juan 14:26 dice, y el Espíritu recordará las cosas que se ha hablado. Ahora el Espíritu te va a recordar entonces cómo tenés que orar. Esto está escrito en Lucas 11 y en Mateo 6:9. ¿Qué dice el 9 al 13? Vosotros pues oraréis así. Vosotros. ¿Dice tú o vosotros? Vosotros. Plural, vuelve a decir. Ustedes imagínense, cada vez tengo que vivir explicando esto, porque en mi camino de la fe nos enseñaron mal y hay muchas personas que no hacen esta oración. Vosotros pues orar. Entonces en cualquier área, cuando pides algo, tenés que hacer esta oración. Orás a un enfermo, tenés que hacer esta oración. Tenés un microemprendimiento en algo, tenés que hacer esta oración. ¿Por qué? Porque es la llave para hablar con el Padre. Juan 14, 12, 13. Juan 14, 13 y 14, Él dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo os daré. Vosotros oraréis así. Padre, primero hay que hablar al Padre. Vosotros oraréis. Y dice luego, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo y también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. ¡ay no más! Dánonos, no dice dame. Presten atención y agarren la Biblia del otro lado. Dánoslo hoy. Significa dánoslos. Está hablando ahí en grupo plural. Luego dice, perdónanos. ¡ay no más! No dice perdóname. No es singular, perdóname a mí. Dice perdónanos. Hay un cuerpo, hay una iglesia. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros perdonamos. No dice yo perdono a un deudor. Nosotros. La iglesia tiene que amarse y perdonarse unos a los otros. 7 veces multiplicadas, 70 veces 7. Luego dice, y no nos metas en tentación. Plural de nuevo. No dice, tenemos que ir por plural. ¿Qué dice? Lo volvemos a repetir. Y no nos metas en tentación. No nos metas. No dice no me metas. Y tengo que explicarlo siempre, Señor. No nos metas, hay un cuerpo. No nos meta, plural, no singular. Y luego dice, no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal. Dice líbranos, no está diciendo líbrame. Dice líbranos, hay un cuerpo. Líbranos, Señor. Qué poderosa que lo oración. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo vamos a hacer en hebreo porque dice que tenemos que estar firmes y en oración. Vamos a hacer en hebreo y que a través de esta oración le ponemos el sello a todo lo que hemos compartido para que ustedes reciban esa gran bendición en el nombre de Cristo Jesús. Avinu Shebasamashim. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores.
No nos metas en tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Conocemos tu reinado, Señor, y que Cristo nos libró de todo el mal. Tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos puede faltar. Amén. En verdes praderos nos hace descansar, en agua de reposo nos pastorearás, confortarás nuestras almas, nos guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en la casa de nuestro Padre eterno moraremos por todos los siglos, con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y la familia de la fe. Te pedimos, Padre, por la familia de la fe, por todos los hermanos en Cristo de todas las iglesias. Bendícelos a aquellos que conocemos, a los que vamos a conocer, y que se cumpla en la vida de tus hijos, nuestra vida, Hechos de 6:31, que seamos salvos nosotros y toda nuestra casa. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a la Argentina, a aquellos que nos gobiernan. Toma control en todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dicho todo esto, queridos hermanos, hoy estuvimos compartiendo esta enseñanza en donde nosotros hemos aprendido a través de estos textos bíblicos la importancia de estar firmes en la fe, firmes en el camino de nuestro Señor Cristo Jesús y Salvador. Así que, queridos hermanos, soy el pastor Ángel Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie, estuvimos compartiendo esta enseñanza. Esperamos que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y ya les saludamos con la paz del Señor, como dice el Proverbio 15, la respuesta blanda apacigua la rencilla. Como siempre le decimos, ¿están preparados para más? Nosotros nos quedamos hasta las 12, vamos a la tanda publicitaria, en instante regresamos, vamos a estar subiendo también a YouTube, suscríbete a nuestro canal de YouTube, estará esta enseñanza para que la escuches, buscarnos como Pastor Ángel y Melanie de Ferreira, nuestro ministerio Somos de Cristo Jesús. Bueno, queridos hermanos, shalom, bendecida vida para todos ustedes. Les saludamos con la paz del Señor. Bueno, suscríbanse a nuestro canal y compartan esta enseñanza que es de muchas bendiciones para todos vosotros.